Recibimos muchas preguntas acerca de qué alimentos son sanos y no son sanos en diabetes. No te pierdas este vídeo porque te lo vamos a explicar. Sobre todo, las estamos recibiendo en respuesta a este vídeo básico sobre la alimentación en diabetes. Y para responderlo, vamos a utilizar este libro que ya comentamos que nos gusta un montón en un vídeo anterior, que es Diabetes tipo 1 en niños, adolescentes y adultos jóvenes por Ragnar Hansen. Pero lo que vamos a comentar aquí sirve para cualquier tipo de diabetes. Vamos a leer qué dice. Históricamente, el aspecto nutricional del tratamiento de la diabetes tenía un enfoque muy restrictivo en lo referente a los carbohidratos. Se excluían de la dieta los alimentos que contenían azúcares. Nos está diciendo que ese eliminar de la dieta alimentos con azúcares, con altos niveles de hidratos de carbono, es un enfoque antiguo, que hemos estado haciendo, pero que ya sabemos que está anticuado. Continuamos. Esto contribuía a generar sentimientos de culpa en las personas con diabetes cuando sentían que habían transgredido las reglas. Se desalentaba la posibilidad de variar lo que se comía. Y no solo, no se permitía comer de vez en cuando cosas dulces, como hacen la mayoría de las personas, sino que incluso muchos veían en esto poco menos que un pecado. Es decir, este tipo de pensamiento nos está generando sentimiento de culpa. Está teniendo un impacto psicológico y emocional. Está generando problemas en la familia. ¿Por qué comes eso? ¿Te va a subir el azúcar? Oye, es muy importante el aspecto psicológico en el manejo de la diabetes. Y no debemos permitir que la dieta sea un impacto más en nuestro día a día. Vamos a continuar con ello. Este enfoque se considera hoy anticuado e inadecuado. No se ha encontrado que la inclusión en comidas con azúcares de forma moderada empeore el control metabólico. ¿Qué me está diciendo? Básicamente me está diciendo que el tipo de alimentos sanos en personas con diabetes es el mismo tipo de alimentos sanos de una persona sin diabetes. Que yo puedo comer alimentos con hidratos de carbono, con azúcares, si lo hago de forma moderada. Y aquí quiero hacer una puntualización. Y es que no es lo mismo unos tipos de diabetes que otro. Y no es lo mismo unas personas que otro. Si mi diabetes es una diabetes tipo 2, a mí me sobran 30 kilos y no me muevo, es más importante hacer ejercicio físico, bajar esos 30 kilos, que puntualmente caiga algo con azúcar o sin azúcar. El impacto que va a tener en el control de mi diabetes es muy superior. Continuamos leyendo. La diabetes por sí sola no requiere necesariamente mantener un patrón rígido de alimentación, y menos aún si se usa un régimen de inyecciones múltiples o una bomba de insulina. Nos está diciendo que las personas con diabetes tipo 1 o las personas con otros tipos de diabetes que estén en tratamiento con insulina tienen un arma enorme a su alcance. Es decir, igual que el páncreas de una persona sin diabetes, en caso de ingerir azúcar, subiría el aporte de insulina, nosotros vamos a hacer lo mismo con el ajuste de insulina. Ya es bastante duro vivir con diabetes. Para que encima esto nos condicione la manera de comer, tenemos que tratar de adaptar el tratamiento a nuestro día a día, no adaptar nuestro día a día a esta enfermedad. Recordad que tenemos una serie de vídeos sobre ajuste de insulina para poder adaptarnos a nuestra ingesta, a nuestro movimiento, aumentando la cantidad de insulina o bajar la cantidad de insulina. Decíamos al principio del vídeo que estábamos recibiendo comentarios concretos como estos. ¿Qué hacemos con las patatas? ¿Qué hacemos con la calabaza? ¿Qué hacemos con el casabe? Para responderlo, vamos a utilizar un artículo de unos compañeros de Venezuela, que en los resultados nos dice los mayores índices glucémicos se encontraron en el arroz blanco, casabe, yuca, pan y papa, seguidos por el plátano, la arepa y el papelón. Y por último, los índices glucémicos más bajos lo reportaron la pasta y las caraotas negras. ¿Y nosotros cómo gestionamos esto con lo que acabamos de leer? Hemos dicho alimentación moderada, que significa que si tomo un alimento que tiene un índice glucémico muy alto y una cantidad de hidratos de carbono muy alta, pues lo que tengo que hacer es tomarlo de forma moderada. Porque si tomo un alimento que no tenga un índice glucémico tan alto o que no tenga tanta cantidad de hidrato de carbono, pero me hincho en cantidad, al final lo estoy haciendo peor. Decíamos en el vídeo de generalidades sobre alimentación en diabetes que era importante también la manera de cocinar.
cuanto más pasados esté una cocción, cuanto más blando esté ese arroz, esa pasta, va a subir el índice glucémico del alimento. Cuanto más fibra lleve ese alimento, nos va a subir más lentamente y nuestro cuerpo va a poder metabolizarlo mejor. Y luego hay otra cosa que tenemos que tener claro, y es que ahora tenemos mucha comida industrial, mucha comida procesada, preparada, y que eso es lo que menos nos gusta, los azúcares de los alimentos preparados, procesados. Es decir, tenemos que tratar de alimentarnos con comida real, comida más parecida a la que comían quizá nuestros abuelos que nosotros. Con esto espero que os haya quedado claro las dos ideas principales. La primera, que la alimentación sana en diabetes y los alimentos sanos en diabetes son los mismos que para las personas que no tienen diabetes. Y la segunda, que si yo estoy en tratamiento con insulina, tengo la posibilidad de modificar la cantidad de insulina que me pongo para adaptarse a mi alimentación. Y debo hacer eso y no adaptar mi alimentación a mi enfermedad, porque al final voy a vivir mejor. Por último, no olvidéis dejar en los comentarios las dudas que tenéis, porque vamos a intentar hacer lo posible por comentarlas en los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!